Martín, ayer, sentado donde estás vos, ayer o anteayer, estaba López Murphy. Ayer. Ayer, sí, ayer fue el lunes. Pasan tantas cosas en esta Argentina Sí, de un ya día no para sé el cuándo otro. pasan las cosas. López Murphy, con quien competiste en la interna de la capital, en Juntos por el Cambio. Y él planteaba que al gobierno nacional, o sea, a la Argentina, se le plantea una oportunidad muy buena en este momento por lo que va a suceder en este trimestre con liquidaciones de cereales y precios internacionales, etcétera, etcétera. Pero su duda era cómo va a responder el gobierno nacional en su capacidad de administrar bien esa oportunidad. ¿Estamos ante esa oportunidad y habría que atenderla o es una opinión que corre por cuenta de López A Murphy? mí me parece que eso es como pensar que a una familia se le plantea una oportunidad muy buena el día uno porque cobra el sueldo. No dice, sí, el día uno estoy dulce porque cobré, pero tengo que vivir 30 días después. Entonces, que circunstancialmente la cosecha ingrese en el mes de abril, mayo, junio, entonces haya un poco más de dólares en la economía y eso le dé un poco un respiro, una pausa a la presión cambiaria en Argentina. Bueno, sí, es un alivio transitorio, pero no es que Argentina resuelve el problema de la inflación, no es que Argentina resuelve el problema de las divisas. Fíjate que hay una oportunidad, sí es cierto que Argentina, en esta coyuntura internacional, si hubiera estado preparada, Argentina podría ser un exportador mundial de gas, de proporciones, por las reservas que tiene. Entonces, la verdad que es una oportunidad perdida y enfrentamos un riesgo, porque vamos a tener que importar gas en el invierno, perdón, o sea, en el verano de Europa. Todo el mundo sabe que no va a haber gas en el invierno. Ya estamos discutiendo con qué se va a reemplazar ese gas para generar electricidad, qué tipo de cortes va a haber, si van a, obviamente primero las industrias, eso va a resentir la actividad. Entonces Argentina tiene un problema energético grave que recrudece ahora porque el gas que conseguíamos importado, la parte que cerrábamos trayendo buques de afuera con gas, ahora la tenemos que pagar muchísimo más cara. Justamente hoy Juan José Aranguren, exministro de Energía de la gestión de Mauricio Macri, que también tuvo que irse cuestionado por el Frente Interno, tuvo expresiones públicas sobre este punto, que es un contrapunto en realidad con lo que salió a comunicar YPF, es decir, no sabemos cuál es la realidad porque tenés una mirada de unos y de otros muy distintas. Dijo, la Argentina tendrá problemas con el abastecimiento de gas al menos por los próximos 2 años. 2 años. Escuchémoslo, esa es la textual. En el caso particular del gas natural, esto es una crónica de una muerte anunciada. Nosotros ya teníamos precios de gas superiores a los que estamos evidenciando hoy a partir del conflicto que se desató por la invasión rusa en Ucrania, pero claramente ahora no tenemos solamente un problema de altos precios, sino también de la posibilidad de que no exista cargamentos de energía suficientes para nuestro invierno, debido a que la Comisión Europea ha indicado a todos sus países que tienen que llenar sus depósitos subterráneos para el próximo invierno boreal. Por lo tanto, va a haber una competencia muy seria por el producto. Esto es un poco la mirada de alguien que participó de la anterior gestión, además de que durante muchísimos años se dedicó a ser uno de los número uno en este sector porque comandaba la empresa Shell. Ahora la otra versión. Entonces sale el gobierno con un comunicado de prensa vía YPF que dice que refuerza el abastecimiento de gasoil. Y justo voy a dar las dos versiones de un hecho porque quiero preguntarle a Martín. YPF está haciendo sus máximos esfuerzos de producción, importación y logísticos para sostener la creciente demanda de gasoil en un contexto de escasez internacional de combustible. Y en el medio un paro, porque los transportistas dicen que no pueden sostener estos costos, que no hay gasoil en el interior y el campo dice que no puede llegar con los granos, que es el único recurso para exportar y poder hacerse de divisas, no está pudiendo llegar a los puertos. ¿Cuál es la verdad de la milanesa? Las dos cosas son ciertas, es decir, hay un problema de que no puede Argentina trasladar el gas que podría sacar de Vaca Muerta porque no tiene la infraestructura necesaria, falta el famoso gasoducto que conecta Vaca Muerta con el resto del país para poder traer ese gas. Entonces, y encima antes se importaba ese gas con buques que traían el gas licuado y esa importación obviamente está complicada ahora por el conflicto en Ucrania. Entonces eso hace que suba muchísimo el precio del gas o que directamente no haya, le cueste directamente Ahora, a las empresas traer el gas importado. Aranguren dice 2 años, Claro, exactamente. No unos meses. Porque son los 2 años que se necesitan para terminar el gasoducto en el mejor de los escenarios. Entonces es un problema de infraestructura de gasoducto. Al mismo tiempo, lo que dice YPF es respecto al gasoil.
que es otro combustible. Entonces el gasoil se puede usar alternadamente. Vos tenés, por ejemplo, estaciones de ciclo alterno que usan alternadamente gas o gasoil para producir electricidad. Esas centrales térmicas, obviamente, al no tener gas, alternativamente presionan en la demanda de gasoil, y el mismo gasoil que están usando es el que no tiene disponible el campo, porque es el mismo combustible. Entonces, es la manta corta, ¿no? Tratás de resolver un problema energético, pero como la manta es cada vez más cortita, una parte del cuerpo te queda sin cubrir. Entonces, perdón, yendo a tu perspectiva y con los números que tenemos, ¿puede haber cortes de gas en lo que es... Va a haber con seguridad. ¿Pero en los sectores residenciales, en los Probable, hogares? Esperemos que no. Siempre el corte residencial es el último en llegar, ¿no? Entonces, uno siempre, los cortes programados siempre se dan cuando pueden ser programados, primero en la industria. Entonces, va a haber con seguridad cortes en la industria. Esperemos que no llegue la situación al corte residencial, ¿no? Por supuesto. Vos sabés que hay una frase que yo tomé, ya casi mi frase de cabecera en este programa, me la decía mi papá, y decía, hijo mío, una cosa es el optimismo, otra cosa es la boludez. Pero te pregunto, como te dedicas a la política ahora, mal no te va, porque has construido aparte una popularidad, un discurso público, una presencia mediática, etcétera, y una participación muy visible en la Cámara de Diputados. ¿No te da miedo ser pesimista, ser portador de un discurso pesimista para una Argentina tan golpeada y tan hundida? Al contrario, yo soy muy optimista de a dónde puede ir Argentina si hace las reformas que tiene que encarar, pero si no las hace, obviamente que el panorama va a ser un panorama complejo, no hay expectativas. Mira, Eddie, hubo circunstancias de gobierno que le fue mal con la economía en los primeros años. Te pongo un ejemplo, uno radical y uno peronista. Alfonsín giró 180 grados con el Plan Austral en el 85, Menem con la convertibilidad en el 91. Ambos habían arrancado muy mal con la economía y sin embargo tuvieron la capacidad de girar. Este gobierno parece agotado. La sensación es que es un gobierno que no tiene la capacidad de girar y de mostrar otro desarrollo desde el punto de vista económico. Ahora, yo soy muy optimista en un nuevo escenario, cambiando las reglas monetarias, cambiando las reglas laborales, cambiando las reglas impositivas en Argentina. Claro que soy optimista. ¿Reglas ¿Pero las puede monetarias hacer es este gobierno? dolarización? No, la dolarización, como siempre, ¿no? Yo siempre digo con todos los instrumentos. Los instrumentos son herramientas de una caja. Vos cuando tenés una caja de herramientas no tenés que cometer el error. Yo no conozco ningún mecánico que tenga un prurito con el martillo o con la pinza, digamos. Si el problema tiene pinta de clavo, agarrá el martillo, y si tiene pinta de tuerca, agarrás una llave francesa. Agarrás la herramienta que te corresponda. Yo creo que hay herramientas mucho mejores en Argentina. Por ejemplo, cuando uno mira Chile, mi modelo es Chile, mi modelo es Perú, mi modelo es Colombia, mi modelo es, si querés, Bolivia, Uruguay, Paraguay, todos los países, Brasil, los países de América Latina, que separaron el Banco Central del Poder Ejecutivo, pues ¿sabes qué te pasa? Cuando vos no lo separás del Ejecutivo al Banco Central, la confianza en la moneda es la confianza que vos tenés en el Banco Central. Y al estar conectado el Banco Central con el Ejecutivo en Argentina, es la que tenés en el gobierno. Entonces, si vos tenés un gobierno malo, que pierde confianza por un montón de factores, como lo está perdiendo este gobierno, que administra con negligencia una pandemia, que tiene los problemas que tuvo este gobierno, esa desconfianza del gobierno se te traslada a la moneda y te genera un episodio de aceleración inflacionaria como el que estás teniendo. Si vos hubieras tenido separado el Banco Central, mira Perú, tenés un presidente que acaba de zafar de un impeachment la semana pasada. Sin embargo, el Banco Central está plenamente separado. Ese presidente, a pesar de tener una opinión de ser un presidente de izquierda, que llegó con ideas de estatizar un montón de cosas, dijo, no, el Banco Central funciona bien, no vamos a tocar nada, dejémoslo que sea independiente. Y entonces no tiene un problema ni de aceleración inflacionaria ni de dólar. Esto no pasó tampoco con Mauricio Macri y teníamos presidentes muy robustos en cuanto a su forma de ser, como Federico Sturzenegger. Justamente y duró con suspiro tratando de defender la independencia. Es una de las mejores lecciones. Mira, Macri puso 3 presidentes del Banco Central. Yo creo, en la reforma que estoy pensando yo, nunca más un presidente de la nación va a poder ni poner ni despedir a un presidente de un Banco Central. Nunca más un presidente de la nación va a poder levantar el teléfono para pedir que le manden el camión de caudales. Digamos, si nosotros cortamos ese canal, sabemos, porque lo vimos en todos los países, no te digo en Suecia, lo vimos en todos los países de la región que tenían episodios inflacionarios incluso peores que los nuestros, que cuando ese cordón se corta, la inflación se termina. Le tengo una pregunta que tiene que ver con una reunión que está llevándose adelante en este momento. No. Es que no me quiero ir de tema. Tremenda. En este momento el gobierno se está reuniendo con gremios empresarios. Está pasando ahora. Vos tocaste el tema de la inflación. Alguna herramienta tiene que haber porque estamos en democracia y hay que persistir y de la mejor manera posible para llegar a 2023, cual fuese el gobierno de turno que gobierne en ese entonces. Si los gremios aceptan un 60%, ahora la negociación es por el 60% de aumento salarial, ¿podríamos mantener cierta paz social hasta 2023
quien sea que asuma, con ideas de reformas? Primera cuestión, porque hay que desmitificarlo totalmente, porque acá se dicen muchas cosas en Argentina. Los gremios no tienen nada que ver con la inflación. Si no es un problema de los gremios. Los gremios legítimamente van a defender el contrato que acordaron. Si yo acordé con vos un contrato por 100 paquetes, ya que estábamos con los fideos, por 100 paquetes de fideo por mes, bueno, lo que te voy a pedir es que mantengamos 100 paquetes de fideo por mes. Ese es el contrato en términos reales. Los gremios hacen su trabajo ahí. Ahora, si vos me dijeras que la Argentina no tiene inflación y los gremios presionan... No te lo pregunto por ahí. Te lo digo porque es mucho más tranquilizador que venga tu jefe y te diga, mira, se viene una inflación del 60, tu aumento del 60, que te diga, mira, te voy a aumentar el 40 y todo el mundo te dice 60 de inflación. Yo te digo que no es tranquilizador para nada. Por supuesto que el gremio tiene que defender la posición de recomposición de su salario y por supuesto que yo como trabajador quiero que se recomponga mi salario, pero... Si vos estás viendo cómo vienen las negociaciones salariales en los últimos años, 20, 30, 40, 50, 60, esto está escalando de una manera que ya en un momento, insisto, no es un problema de los gremios, es un problema de la inflación. Pero no hay estallido social. Es la herramienta que el gobierno encontró para evitar el estallido social. Por eso te pregunto, ¿puede ser un año más en donde estemos tranquilos? Yo nunca vi un estallido social, bueno, sí vi en realidad en 75 en el Rodrigazo, pero quiero decir, no hace tiempo que no hay un estallido social por una negociación paritaria. Lo que... obviamente, y yo quiero ser muy cuidadoso con las palabras, pero yo no descansaría, sería muy cuidadoso. Como Argentina está en un escenario social muy delicado, en el cual si la inflación se acelera, la gente entra en estado de desesperación, no hay solución por el lado del empleo. Entonces, me parece que pensar que se descomprime socialmente porque vos acuerdes de una paritaria, eso no va a ocurrir. Digamos. Si el gobierno no logra controlar la inflación, la situación social se va a complicar. Clarísimo. Tiene que ver con la situación social y el estallido social. En tu opción de modelos, por lo menos los más cercanos en la región, empezaste por Chile. Estuvo de visita el presidente de Chile. ¿Incluye este giro a la izquierda desde el punto de vista de las autoridades tu gusto, tu expectativa por el modelo chileno, o sea, por este giro a la izquierda? Fíjate lo que dijo, ¿qué me gusta de Boric? Que fue pragmático respecto de la macroeconomía, que no fue ideológico respecto a la macroeconomía. ¿Qué dijo Boric? Dijo, el déficit fiscal no es de izquierda ni de derecha. Entonces, esa es una persona sensata, que entiende que no puede jugar con las herramientas, porque si vos jugás con las herramientas, terminás con un accidente de trabajo. Entonces, Boric entendió eso. Después, ideológicamente, a mí me puede gustar más, menos, alguna alternativa, lo veremos sobre la marcha. A mí me gusta, en general, un modelo con libertad, un modelo donde se premia el esfuerzo de la gente, un modelo donde el Estado trata de aportar a mejorar oportunidades. No que busca tratar de igualar que todos midamos 1,80 m y calcemos los mismos zapatos. Digamos, en general cuando el gobierno trata de que calcemos todos los mismos zapatos, y el único que invoca es el que invocó el tamaño de zapato que le gusta al gobierno. Los que tienen pie más chico, los que tienen pie más grande la pasan mal. Entonces ese tipo de modelo no me gusta, pero veámoslo sobre la marcha. Ha demostrado en las primeras declaraciones lo mismo con el Banco Central. Ha demostrado mantener la independencia del Banco Central, mostrarse razonable respecto a la macroeconomía. Fíjate que acá hubo un punto en la historia, porque esto se quebró después. Incluso Néstor Kirchner tenía un planteo respecto a la macroeconomía que eran bastante más razonables, cuidaba el superávit fiscal, porque sabía que la situación de déficit fiscal lo dejaba muy vulnerable. Entonces, quiero decir, incluso para mostrarte que no es un problema, acá lo convertimos todo en ideológico, pero en realidad la macroeconomía... el control de la inflación no es ideológico en ningún lugar del mundo. Estamos escuchando y vos recién, que se hizo casi un silencio cuando terminaste de hacer tu pronóstico sin definirlo, pueden venir momentos muy, muy difíciles. Se está abriendo mucho el camino de ese tipo de razonamientos. Incluso, bueno, lo escuchábamos a Castells por un lado, ayer Milei, ayer Cavallo en este programa, el otro día Cornejo en una entrevista. Se están planteando escenarios bastante apocalípticos. ¿Se van a dejar llevar por estas descripciones de un escenario para ver si la inercia resuelve solo? ¿O hay que pararse, plantarse y decir, no, esto tiene que ordenarse? O sea, ¿cuál es mi planteo? Hay roles el que se vayan todos ya funcionó en la Argentina. Y acá el tema es que no se vaya nadie y que se pongan los pantalones todos. Hay roles institucionales definidos.
Es decir, si alguien, quiero ser tajante con esto, si alguien piensa que la oposición va en algún momento a ser con la conducción, no, eso no va a ocurrir. Ahora, la oposición es una oposición responsable, lo demostró, por ejemplo, con la cuestión evitando el default con el Fondo Monetario Internacional. O sea, es más responsable incluso que buena parte del kirchnerismo que hoy está en el gobierno. Entonces, y va a seguir siendo una oposición responsable, ni va a pretender prender un incendio, ni va a pretender que se vayan antes, ni va a pretender nada. Tienen que terminar su mandato como corresponde y nosotros vamos a seguir llamando la atención sobre el rumbo de los cambios que creemos que este gobierno tendría que hacer. Pero bueno, por supuesto, la responsabilidad de gobernar, ha sido elegido este gobierno y le quedan todavía cerca de 18 meses más de gobierno, ¿no? 19. Te pregunto por una de las expresiones del día, creo que lo escuchaste, lo pasamos hace un ratito, las declaraciones de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, economista, casi tu misma edad, fue ministro de Economía. Básicamente dijo que la situación social no da para más y casi que reta al Fondo Monetario por no leer en castellano, es decir, por no darse cuenta que Argentina evidentemente no va a poder cumplir con esas primeras metas pactadas. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué tiene que ver el Fondo Monetario con la situación de la gente en la provincia de Buenos Aires? No tiene absolutamente nada que ver. El Fondo Monetario no le pidió ningún ajuste, inclusive, menos a la provincia de Buenos Aires. Así que no tiene sentido la declaración de Kicillof. Además, me preocupa mucho que se plante de comentarista. Habría que informarle que fue electo para gobernar la provincia de Buenos Aires. Hizo una gestión de la pandemia de las peores del mundo. Cuando uno toma indicadores, tomen el indicador que tomen, pueden tomar indicadores sanitarios, indicadores educativos, indicadores económicos. Mantuvo a la gente encerrada sin dejarla ir a trabajar en distritos en los cuales no había circulación viral. Esto es una atrocidad lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires. Y ahora le sorprende el resultado social. Bueno, el resultado social es en buena medida parte de consecuencia de la gestión de su gobierno. Sí, es cierto que también que la provincia de Buenos Aires, cuando vos mirás en INDEC, es de las que más alta inflación tuvo, sobre todo en el sector de alimentos. ¿Avisorás una situación en donde la situación del conurbano bonaerense se ponga más caliente? Bueno, por eso digo, depende de si se acelera la inflación y si la economía sigue sin crear empleo, bueno, por supuesto que los problemas sociales van a crecer y máxime si hay una interna política a cielo abierto, digamos. La interna a cielo abierto es un factor clave dentro del propio gobierno. Por eso la gente que tiene que tener tranquilidad en que pueda haber una estabilización de la economía en los próximos meses, y la verdad que qué confianza depara al presidente. Realmente tiene el poder, está unido el oficialismo, da la sensación que no, se pelean a cielo abierto. El presidente ya no tiene, cuando uno mira los indicadores de confianza en el gobierno, por ejemplo, la Universidad de Itela, que publica índice de esos, están los niveles más bajos confianza en el gobierno, digo, también el de confianza en el consumidor. O el de expectativas de inflación de publica Itela desde el año 2006, lo hace todos los meses, una encuesta de 1.200 casos que hace Poliarquía para Itela, representativo de todo el país. Nunca hubo una expectativa de inflación tan alta para los próximos meses. Es decir, la gente, y a diferencia, además, hacen una pregunta, que lo escuchaba Fidanza el otro día, hacer un análisis que también es preocupante. Porque siempre, cuando le preguntan cómo ve usted los próximos 12 meses, cómo ve los próximos 3 años, la gente siempre guardaba el optimismo para adelante, ¿no? Entonces la gente decía, bueno, no, ahora la veo mal, estoy mal, la veo mal, pero creo que va a mejorar. O sea, siempre el optimismo, vamos a salir, ¿no? Y ese optimismo hacia adelante, que esa es la preocupación que puede encender la mecha del descontento. Porque ¿por qué no explota una sociedad? Porque hay, por ejemplo, vehículos de movilidad social. La escuela pública cuando funcionaba era un vehículo que evitaba la conflictividad social, porque vos no querías romper todo aunque te fuera mal, porque tu pibe estaba en el ascensor. No querías que se rompiera ese ascensor. Hoy ese ascensor se rompió. También es cierto que ese optimismo no lo está capitalizando ni Mauricio Macri, ni Cristina. Lo está capitalizando Milei, por ejemplo, en las encuestas. Pero lógicamente, porque eso es pero es muy lógico por lo siguiente, Marcela. Porque mucha de la gente dice, mira, la estoy pasando mal, inclusive está perdiendo voto propio. El voto de Milei se está nutriendo del descontento en general contra este gobierno, pero también contra el gobierno anterior. Entonces mucha gente dice, no, mira, porque esta es una lectura de muchísima gente, dice, no, este gobierno es un desastre, lo voté con esperanza, creí que Alberto podía hacer otra cosa, me decepcionó. Pero tampoco estoy conforme con el gobierno anterior. Entonces, la expresión esa de más sí, que sea lo que Dios quiera, y aparece alguien que capitaliza esa expresión, que en parte se toca, porque viste que los extremos se tocan a veces, con que se vayan todos de Castel también, ¿no? Bueno, porque generacionalmente, de hecho,
los pibes que hoy están con Javier, que son el núcleo duro de los seguidores de Javier, son los hijos del que se vayan todo el 2001. Es cierto. Ahora, Martín, Entonces, es esa generación. sí. Martín, hay algunas coincidencias que tienen en Juntos por el Cambio con Javier Milei. Incluso vos mencionaste al pasarlo de Aerolíneas Argentinas, que habías marcado tu postura el año pasado de dársela a los trabajadores. Ahora Milei dice eso. Si vos tuvieses voz, seguramente vas a tener voz en una posible futura alianza, ¿Milei adentro o afuera de Juntos por el Cambio? No tiene que ser por personas la regla. La regla de inclusión tiene que ser como funciona a nosotros, es una regla programática, está de acuerdo con la Constitución, no pedimos demasiado, pero para Argentina eso genera una grieta. Y número 2, respetar las reglas de cómo funciona Juntos por el Cambio para dirimir las candidaturas. Y esa es la paso, ¿no? A nosotros nos gusta que sea la gente la que elige los candidatos. Si la gente elige, por ejemplo, mirá la expresión, el ejemplo por la positiva, Ricardo López Murphy. Se sumó aceptando esas dos reglas. Perdió la PASO contra María Eugenia Vidal. Sin embargo, fue un soldado en la campaña, en la segunda parte de la campaña. Después de la PASO, se puso la mochila y fue uno de los principales militantes en la campaña esa. Si hay respeto, no importa el nombre y el apellido, ¿Milei está fuera de la Constitución? No, yo no digo que esté fuera de la Constitución. Digo, si todo el mundo está de acuerdo con que el proyecto es el proyecto de la Constitución, Milei ideológicamente muchas veces se define como anarcocapitalista. Sí. Aunque en la transición, en el corto plazo, él dice soy miniarquista en el corto plazo. Bueno, ese tal vez no es el proyecto de la Constitución. Por ejemplo, la Constitución tiene un 14 bis, que seguramente con el cual seguramente Milei no está de acuerdo, y tiene tantos otros artículos que seguramente habría que preguntarle a él. Es una pregunta, yo no quiero ser exégeta de él, seguramente vos lo tenés acá cada tanto, seguramente le podés preguntar si él la cambiaría la Constitución, si está de acuerdo en general. Yo digo, acá para aceptar, para incluirse, participar dentro de Juntos por el Cambio, hay que tomar esas dos definiciones. La primera, hay que definirse a favor de la Constitución como programa de gobierno. La segunda, hay que definirse a favor de las PASO como mecanismo para dirimir las candidaturas. Ahora, Martín, frente a esto que estás planteando de las nuevas opciones que aparecen, que están más vinculadas a lo que no es la política tradicional, más la situación y el diagnóstico que hiciste de lo que se está viviendo, que inclusive lo opinan muchos integrantes del gobierno, la situación crítica. Con esas dos situaciones, ¿es momento para que los referentes de los partidos tradicionales, y le pongo nombre y apellido, el presidente Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Gerardo Morales, Patricia Bullrich, los líderes parlamentarios, se sienten en una mesa, pero se sienten de verdad con una agenda de una vez por semana para buscar esos 2 o 3 consensos básicos que toda la política habla, además de si es momento? Te pregunto si es factible. No creo ni que sea momento ni que sea factible. Creo que la institucionalidad, digamos, con distintos regímenes vos tenés distintos resultados. Si Argentina tuviera un régimen político de tipo parlamentario, este gobierno ya se hubiera caído. En cualquier democracia parlamentaria se cae un gobierno y se forma otro nuevo gobierno porque se cayó su apoyo en el Congreso. A esto me refiero, ¿no? Además de la mala gestión, digamos, porque al caerse tu apoyo en el Congreso, en una democracia parlamentaria se cae tu gobierno y tenés que formar otro nuevo gobierno. Bueno, eso no pasa, tenemos un presidencialismo, pero ese presidencialismo no implica un cogobierno de todas las fuerzas políticas sentados en una mesa. No hay en la Constitución Nacional ninguna figura de cogobierno de esa naturaleza. Entonces, otra vez, la Constitución es muy clara, les toca gobernar a ellos. Nosotros tenemos un rol importante en el Congreso, poniendo los límites, marcando hasta dónde estamos dispuestos a llegar o no. Pero nosotros no podemos dictar la política económica del gobierno. Cornejo puso de vuelta en discusión algo que pusieron en la campaña y que te pregunto si no es bastante irresponsable de la Asamblea Legislativa, pensando en que puede haber una Asamblea Legislativa. ¿No es irresponsable de la oposición poner esta discusión? No, yo la verdad no coincido en esa posición. Por supuesto, no, como todo en Argentina, ¿no? Uno no puede descartar ninguna posibilidad porque ya ocurrió. Entonces, digamos, pero realmente creo que no es nada bueno para la Argentina. Creo que, insisto, para la Argentina lo bueno es que se cumpla lo que está en las reglas. Y las reglas son muy claras. La gente eligió un gobierno. El gobierno ese que eligió, obviamente, seguramente hay un descontento social importante con ese gobierno. Bueno, de hecho, buena parte hubo un cambio parlamentario importante en la elección de medio término. El gobierno tiene la opción de escuchar ese mensaje de las urnas, girar en su rumbo. Otros gobiernos lo han hecho. Si no gira, después habrá elecciones el año que viene, ese gobierno se tendrá que ir y vendrá el gobierno que mejor, o el esquema que mejor interprete la demanda de la sociedad. Pero todo de acuerdo a las instituciones. A mí, esto de apurar que a alguien, digamos, no le salen las cosas, entonces se vaya antes, insisto, otra vez, no es el régimen que tenemos. Si nosotros tuviéramos un régimen parlamentario, seguramente este gobierno ya
De hecho, hubiera caído cuando Máximo Kirchner renuncia a la jefatura de la banca, ahí se cae el gobierno. Bueno, no es el régimen parlamentario, no pretendamos crear cosas que no existen en Argentina. La última que te hacemos, Martín, que sabemos que tenés otros compromisos. Presos Cuidados se renueva este jueves. El gobierno determinó que el aumento promedio es del 3%. Tenemos una inflación proyectada con piso en el 5%, muy emparentada marzo con este abril que estamos transitando. Vos presentaste un proyecto de ley para justamente derogar la ley de abastecimiento y el gobierno justamente quiere la herramienta de la ley de abastecimiento para hacer cumplir los precios pactados en este tipo de programas. ¿Por qué la ley de abastecimiento no? Es tan ridícula que, por ejemplo, te pongo un ejemplo, la ley de abastecimiento dice que vos tenés como mecanismo coercitivo por parte del Estado la clausura de un comercio. Si vos clausurás un comercio porque no tenés un producto, vas a tener menos producto, vas a tener menos oferta de producto y por lo tanto los precios van a ser incluso más altos. Pero además no tiene Argentina un problema de abastecimiento en un mercado particular. Eso no existe en Argentina hoy. Tiene un problema generalizado de inflación. No es que está, insisto, el problema es que se deteriora el valor de la moneda sistemáticamente. Entonces, como las cosas están expresadas en esa moneda, si vos expresás las cosas en pesos, este vaso vale 100 pesos. Pero si vos lo expresás en moneda de 10 centavos, que valen obviamente menos que un peso, y bueno, este vaso vale 1000 monedas de 10 centavos. Entonces, los precios suben porque están expresados en una cosa que vale cada vez menos. El problema no es el vaso, porque no es el vaso solo el que sube. Sube el vaso, sube el celular, sube el micrófono, sube la comida, sube el agua, sube el alquiler, sube el colegio de los chicos, sube la prepaga. Es un problema generalizado, Martín, es otra cosa. Dame un instante nada más. Tenemos información de último momento vinculada justamente a una reunión en el Ministerio de Economía. Adicional de 50 a 60 productos. Está hablando Funes de Rioja en este momento, está ya trabajando Gonzalo Sorbo, lo escuchamos a Funes de Rioja del Ministerio de Economía. El apoyo de las empresas concernidas y en ese sentido lo que pide es que hagamos la divulgación de estos precios para que la gente haga. Respecto del adelantamiento de las paritarias, que tiene para intentar controlar la inflación es seguir sacando listas de precios cuidados. ¿Esto alcanza? No, Porque mire, hasta ahora ha demostrado que no. mire, a ver, acá hay un contexto de inflación que requiere estabilidad macroeconómica. Esto el ministro de Economía lo ha explicado y lo va a explicar mucho mejor que yo, porque no soy capacitado para ello. Pero en todo caso, lo que quiero decir es que hemos analizado en estas reuniones que hemos tenido todas las causalidades. Obviamente tenemos una aspiración de crecimiento, inversión, desarrollo, estabilidad macroeconómica. Eso es lo que la Unión Industrial aspira y de vocación de diálogo, pensando que hay un contexto nacional e internacional. ¿Está de acuerdo con que haya aumento salarial? ¿Usted tiene que haber un aumento salarial para enfrentar estos índices? A ver, hay paritarias que yo les puedo mostrar muchos índices que están evolucionando con el costo de vida. 5% Ahora, va a ser este mes. perdón. Lo que quiero decirle es que hay que mirar la película en todos los casos y son las partes las que tienen la posibilidad de discutirlo, porque para eso están los sindicatos y para eso están las cámaras empresariales, ¿ok? No hay una respuesta a todo sí o a todo no. Lo que hemos dicho, sí, que se sienten quien corresponde. ¿Están de acuerdo en el exigencia adelantamiento de las paritarias del sector al mes de empresario? abril? ¿Qué exigencia por parte de ustedes? A ver, por favor, de a uno, porque si no, no ¿El entiendo. adelantamiento de las paritarias al mes de abril, están de acuerdo? Nosotros hemos dicho que ese adelantamiento de las paritarias que no han vencido o que no están negociando, que las partes pueden sentarse y pueden negociar. O sea, los que ya cerraron van a quedar retrasados. No, los que ya cerraron depende de cuándo lo cerraron. No, mire, esto no hay una respuesta general. Primero, usted tiene muchos tramos por delante. Si cerró hace 15 días, evidentemente ha contemplado un primer movimiento y después habrá que verlo, como hacemos con el salario mínimo y como hacemos normalmente en los casos de las paritarias. Lamentablemente el fenómeno inflacionario no es un fenómeno nuevo en la Argentina. Se hablaba de sumar a las reuniones a la mesa de enlace también. ¿Eso es una posibilidad más adelante? El ministro de Agroindustria está con el tema, pero bueno, listo. ¿Usted ¿Cree que va a mejorar la economía? ¿Los empresarios hacen algún mea culpa por este aumento de precios que el gobierno dice desmedido? Perdón. Cada caso requiere el análisis de un problema del producto o de la cadena. Pero no es cuestión de salir a inmolarse, ni salir a culpar, ni responsabilizarse. Hay que ver caso por caso
porque hay costos nacionales, costos internacionales, fletes, hay muchos factores. ¿Cree que va a mejorar la economía? Yo aspiro y por eso estamos acá. Si no tuviéramos esa vocación de diálogo. Al público, a la sociedad. Nosotros lo que le decimos es que producimos en este país para crecer, para invertir y para que haya empleo. Y empleo de calidad, empleo formal. Esa es nuestra aspiración. Gracias. Presidente de la UIA. Marcela. Sí, hola Gonza, ¿cómo Hola, estás? ¿me Ahí te escuchás, vemos, Gonza. Esto, ponernos en marco lo que estamos observando, ya habíamos contado, estaba en una convocatoria en el Ministerio de Economía casi de urgencia y no prevista. Guzmán citó a la UIA y a la CGT. Contanos un poco qué más viste. Exactamente, la reunión, Marcela, arrancó aproximadamente a las 6 de la tarde, estaba prevista para las 5, pero bueno, se retrasó y en el marco justamente de esta reunión entre los dirigentes de la CGT y la UIA, la hicieron aquí en el 5º piso y recién finaliza, el primero en salir fue Culfas, después los demás dirigentes y recién escuchamos al presidente. A Funes de Rioja. Funes de Rioja. Gonza, gracias por tu Funes de trabajo. Rioja, exactamente. Enseguida volvemos con vos. Están saliendo todos en la reunión que fue convocada, como decíamos, de último momento. Nuestra compañera Rosario Ayardi tiene más información para ampliar sobre lo que se trazó entre empresarios y CGT. El título de la tarde es "Se adelantan las paritarias". Es así, Marce, lo que dijeron es que se abre la apertura de negociaciones salariales antes de las fechas estipuladas. Como vos habías adelantado unos días atrás, la discusión era que se empezaba a discutir de vuelta las paritarias. Además, se va a presentar una canasta básica de primera necesidad, según se acordó, integrada por entre 50 y 60 productos que tengan un precio, dice el comunicado oficial, claro en los diferentes formatos de comercialización, el cual tendrá una amplia difusión. Y acordaron, una vez más, esto lo venimos escuchando desde hace semanas, mesas de trabajo para diseñar e implementar las medidas tendientes a administrar las dificultades de la actual coyuntura, en particular lo atinente al impacto en las pymes. Bueno, ahí vemos la foto de la reunión, lo tenemos todavía, Martín, que lo estábamos despidiendo, pero hay información de qué momento. Carlos Moyano, que es la pata más influyente de la mesa de hoy, me parece. Absolutamente, ¿no? Eddie. Es la que se llevó alguna respuesta en este reino de la generalidad y la carrera permanente por los pedacitos, ¿no? No, esto no sirve para nada. Esto ustedes ya lo vieron muchísimas veces, ¿no? Todo esto es una enorme pantomima de unos que hacen como que recomponen, otros que hacen como que tratan de tapar el sol con la mano. Esto no resuelve, esto no tiene nada que ver con el problema de la inflación en Argentina. La persona que es responsable de resolver el problema de la inflación en Argentina tendría que ser el presidente del Banco Central, pero está ausente sin aviso, digamos. Ahora, Martín, entiendo perfectamente esto, pero vos también sos de los que analiza el salario real, que sabés que hace muchos años la verdad que el salario real no crece. ¿Qué expectativa tenés para este año? Estamos en el medio de una recesión. Vos para que crezca el salario real necesitas recomposición de empleo y baja la inflación. Yo no veo ninguna de las dos cosas ocurriendo. No veo ni que haya recomposición de empleo, ni veo tampoco que haya baja la inflación. No sé de dónde puede recuperarse el salario real. Así que la verdad que la discusión va a ser cuánto pierde en la secuencia esta de tratar de acelerar las recomposiciones, que también, bueno, entonces es una suerte de carrera que todos sabemos que no mejora nunca la situación de nadie. Bueno, tenemos la tapa de PQS, me parece que está bueno que la empecemos a jugar porque ya que lo tenemos el invitado del día, tenemos que pedirle una opinión también sobre esta tapa del día que tiene que ver también con un espacio político. Tiene que ver con un personaje del macrismo, un personaje que fue muy influyente en el gobierno de Mauricio Macri, que participó de lo que se denunció bajo el nombre, aunque sea entre comillas, la mesa judicial. Fue citado a indagatoria, se fue del país, está en Uruguay. Ayer protagonizó un episodio clásico de la política argentina, pero en un ámbito internacional, regional, que era el Parlasur, el Parlamento del Mercosur. Estoy hablando de Fabián Rodríguez Simón, Pepín Rodríguez Simón, el único prófugo que tiene la política argentina en este momento, Pepín Profugón, en homenaje a Pepín Cascarón. Atención, no apta para kirchneristas sensibles, esta película contiene escenas de macrismo explícito. Quienes tuvieran dudas de que Pepín Rodríguez Simón es un hombre del riñón, del macrismo y de la confianza extrema de Mauricio Macri, fue acompañado ayer por José Torello, que es el senador de más confianza de Mauricio Macri, hombre del Newman, conocido desde la adolescencia con el expresidente
Mauricio Macri ahí estuvo. Pepín Rodríguez Simón hizo declaraciones, habló con Jorge Fontevecchia esta mañana. Reconoce que faltó a una indagatoria judicial, pero afirma que no está prófugo, sino perseguido acá y protegido en Uruguay. Ahí Martín Angulo tiene más información sobre el tema. Alguien que fue citado a indagatoria no se presentó y se fue del país. Bueno, técnicamente es un prófugo acá y en cualquier lugar del mundo. El Parlasur todavía no resolvió la suspensión pedida por los diputados del Parlasur kirchneristas y la justicia uruguaya está esperando que el Estado del país vecino, el gobierno de Lacalle Pou, defina la situación en que se encuentra, si está como asilado político o no. Ahora Martín nos va a dar más explicaciones sobre el tema desde el punto de vista judicial, pero ya que Martín Angulo, pero ya que está Martín Tetaz con nosotros, preguntarle porque es un personaje muy influyente en las esferas, sobre todo del PRO y del macrismo, Pepín Rodríguez Simón, que está pasando sus días en Uruguay. Siendo honesto, no lo conozco, pero siempre estoy a favor de la justicia, así que se haga justicia. Toque quien toque, caiga quien caiga, digamos. ¿Vos crees que tendría que volver a la Argentina y ponerse a disposición de la justicia? Por supuesto, claro, sí. Gracias, Martín, querido. Vamos a ampliar entonces esta información ahora con Angulo. Te agradecemos enormemente haber participado para que sepas. Te paseamos por todos los temas, te damos un poquito de respiro y de agua. Gracias. Ahora sí, vamos.